No estoy segura si era un críptido o qué, pero cuando estaba en primer grado, mi hermano tenía 2 amigos en casa y fuimos a un parque de diversiones. Uno de los chicos nos contó la historia del hombre cabra. Bueno, más tarde esa noche, estábamos todos dormidos en el suelo de la sala de nuestra casita. Nos habíamos acostado tarde y, en algún momento de la noche, vimos una sombra en las cortinas, y claramente tenía cuernos. Seguía caminando por las ventanas del frente, y pensamos que era mi papá haciéndonos una broma, ya que obviamente nos había oído hablar de la historia del hombre cabra. Me tocó a mí ir corriendo a la habitación de mis papás a ver si mi papá se nos había escapado de alguna manera. Bueno, estaba en su cama y empezamos a volvernos locos. Todos nos escondimos debajo de las cobijas, muertos de miedo. Se acercó a la puerta lateral y se quedó ahí un rato antes de irse. Esto fue hace como 30 años. Una vez explotó una granada a una cuadra de donde estaba tomando clases de piano. No sé si fue una experiencia paranormal, pero ahí te dejo el dato. Mis primos y yo, junto a mi hermano, nos gustaba ir por los ríos de nuestra zona. Subimos a ver de dónde venía el agua y si había una laguna o cascada conectada. Bueno, un día de esos fuimos. Llevamos provisiones ya que el trayecto iba a ser largo. Caminamos, bromeamos, luego que ya casi avanzamos gran parte del trayecto, llegábamos a lugares donde ya no había casas ni gente. En eso ya estábamos pensando en bajar, ya casi eran las 5 de la tarde, pero los convencí de ir un poco más lejos y quedarnos en la parte donde había más bosque y acampar. Todos en un principio no querían, pero los convencí. Claro, fue un error mío por querer llegar un poco más lejos. Cuando llegamos a la parte más boscosa, armamos la tienda y nos pusimos a prender fuego para descansar con el calor. No pensamos que ese fuego atraería algo más. Esa noche que dormimos, casi por las 11:20, me despertó mi hermano para ir al baño, entonces decidí acompañarlo. Él era muy pequeño, tenía sus 12 y yo mis 16 años. Bueno, le dije que no se alejara mucho. Entonces, entre los bosques, mientras alumbraba, vi algo entre la maleza y lo espeso de los árboles cuando, de repente, mi hermano me tomó del hombro, llevándome un susto. Le dije que nos vayamos directo a la tienda y fuimos, pero lo que vi en ese bosque me dejó helado. Era un perro, pero no un perro normal, amigable. Este perro tenía los ojos inyectados en color rojo y parecía que esperaba que me acercara un poco más, lo cual no hice, y me fui con los demás. Luego, en el transcurso de la noche, se oyeron muchos pasos rondando alrededor nuestro, cuando, de un momento a otro, algo aulló y nos levantó de repente a todos, ya que, sea lo que sea, esa cosa estaba cerca, demasiado cerca. Mi primo nos dijo que no saliéramos y, sea lo que sea, estaba al acecho. Entonces él sacó de su mochila un machete que tenía para casos especiales. Estuvimos despiertos y atentos toda la madrugada. Cuando salió el sol, lo bueno que como el río estaba en subida, el sol salió rápido. Mi primo primero salió para verificar junto conmigo. Después de estar verificando, notamos las huellas de esa cosa y sí, en efecto, eran de un perro, pero un poco grande, más de lo común. No le dimos más vueltas al asunto y decidimos bajar por el río. En eso le pregunté a mi primo si tenía una teoría de lo que fue lo que nos acechó. Me dijo que no sabía, pero que sentía la presencia de esa cosa demasiado cerca, como si nos oliera y tal vez tocará, más temprano que tarde, a los pequeños. En eso, llegando a casa, no hablamos de lo que pasó esa noche. Tiempo después, investigando un poco, decidí subir de nuevo, pero esta vez ya no por el río, sino por las casas y zonas que estaban a 6 cuadras del río. En eso fui a comer al puesto de una señora. En eso ella me preguntó a dónde iba con una mochila muy grande y le dije que iba a la subida del río para ver si encontraba una laguna o cascada para nadar. Ella me dijo que conocía una ruta y que si había una cascada, que me vaya por un camino de árboles de eucalipto, pero me advirtió que no vaya por un camino que lleva a unos árboles y zona más boscosa. Le pregunté por qué no. Entonces ella me dijo que esa zona la usaban para botar a perros muertos o enterrarlos. Ella me dijo que esa zona está maldita porque aquellas personas que trataban así a una mascota no le daban el entierro justo y despedida.
Me dijo que si iba por ahí me encontraría con el ser que cuida esos bosques. Un alma de un animal en pena que vigila esos bosques, un perro negro de tal tamaño con ojos rojos, y que si lo veía huyera lo más lejos de esos bosques. En eso me sorprendí por lo que me contó, porque volvió a mí ese miedo de ese animal. En eso la señora me avisó que esa alma en pena solo busca venganza por cómo trataron a esos animalitos así. En eso le pregunté que si era capaz de atacar a niños, pero la señora me dijo que esa alma no busca acabar con almas inocentes, pero sí con aquellos que hayan cometido esas atrocidades con los perros. No le pregunté más, decidí pagar y continuar mi camino, no sin antes darle las gracias, y seguí subiendo, pero no dejaba de darme vueltas en la cabeza lo que me contó esa señora y lo que viví yo con mis primos y mi hermano. Solo pensé, tuvimos suerte esa noche. Después de eso ya no tomé más esa ruta del río. Hace algunos meses me enteré por mi madre de que un joven de 15 años había subido solo. Fue encontrado sin vida a la bajada del río. Nadie sabe qué le pasó y desde entonces se ha prohibido subir por esa parte del río actualmente. Esta es una historia que pasó hace unos años, y al día de hoy no le encuentro explicación, espero ustedes me puedan ayudar. Esto fue hace bastante, 2016 por ahí, y tenía como 15 años. Hoy en día vivo en una ciudad grande, pero mi pueblo de la infancia es una ciudad pequeña del interior de mi país. En las afueras había un cine viejo, todavía la estética típica de fines de los 90, inicio de los 2000, y la alfombra te daba alergia de la cantidad de polvo acumulado. Por esa época, una franquicia de cines más grande compró el lugar y comenzaron a remodelarlo, pero seguía abierto. En el lobby habían instalado unas pantallas para comprar entradas y estaban haciendo una habitación para celebrar cumpleaños. En ese momento solo era una pared blanca y una especie de entrada que consistía en una cortina de bolsas de basura pegadas. Era inicios del verano, yo ya llevaba días deprimida en mi casa, así que me obligué a salir. Cualquier persona de pueblo sabe que la vida nocturna son bares y fiestas de casas, pero como toda persona solitaria sin nadie para salir, fui al único lugar abierto, el cine. Eran algo de las 10:30 cuando termina la película, no recuerdo bien qué era, algo de un mago y animales raros, me siento en el lobby. Las únicas personas que quedaban eran una pareja que esperaba que inicie su película y dos madres con un gran grupo de niños jugando a las escondidas mientras las madres hablaban. Miré un rato mientras tomaba un helado, cuando veo a un niño de unos 6 o 7 años correr hacia la cortina para esconderse. Me quedé mirando porque las madres estaban distraídas y me preocupaba que se lastime en la oscuridad. Unos 10 minutos después, las madres se prepararon para irse y me doy cuenta de que buscaban al chico. Me acerco para comentarles lo que vi y las ayudo a alumbrar el cuarto para que busquen al chico. En la habitación solo se podían ver cajas de cartón y una escoba. Las madres hablan con el gerente de la tienda para que las ayude. Yo me quedé cerca de la puerta para ver si salía. Para los que se preguntan por qué no me quedé, no tenía nada mejor que hacer y sentía un muy mal presentimiento. Media hora después, llegan las señoras con alguien de mantenimiento para prender las luces. Buscamos un rato, pero no había rastro del chico. Llamamos a la policía, pero para cuando nos tomaron en serio, el cine ya tenía que cerrar. Le di mi número a la madre y me fui a mi casa. 3 días después, el lunes, me llamó la madre para ver si podía ir al cine a contar mi versión. Cuando llegué, había solo un policía y la madre y el padre muy agitados. Les conté lo que vi, con mala gana, el policía fue a pedir las cámaras. La calidad del vídeo era asquerosa, apenas se distinguían figuras, pero si mirabas muy de cerca y entrecerrabas los ojos, podías ver al chico entrando y a mí a unos metros. Me dejaron entrar al lugar. Era una habitación toda blanca con un par de cajas en una esquina y cosas de limpieza, no había otra salida ni ventanas. Tardaron días en empezar a investigar, todo el pueblo se juntó para buscar, pero no había rastros. Por miedo a la repercusión, el dueño del cine nos prohibió publicarlo. Al día de hoy hablo cada cierto tiempo, y al día de hoy la única información que tenemos es un zapato del niño dentro de una de las cajas que abrieron meses después, cuando terminaron de remodelar.
Voy a responder las preguntas más básicas, pero no duden en hacer más. No había otra forma de salir del lugar. Sí hay una rejilla de ventilación, pero contrario a las películas, no soportan el peso de una persona. No se encontró nada más que el zapato, ni sangre ni ningún rastro. No vi a nadie entrar antes que el chico ni salir. La única cámara decente solo me llegaba a enfocar a mí. Gracias por leer, les pido que si reconocen el caso, no comenten dónde fue por mi privacidad. Me pasó de chico yendo a la escuela a las 6:30 de la mañana. Era invierno, así que estaba de noche. Llovió el día anterior, así que las calles estaban hechas barro. Yo vivía en Chacó, Villa Ángela, y las calles allá son más de tierra que asfalto. Siempre íbamos todos los pibitos del barrio juntos a la escuela. Éramos del barrio Quebracho y el camino corto para ir al Colegio Nacional era pasando entre la fábrica abandonada y la cuadra de Don Flora, que tenía como 2 cuadras, todo campo de él, con chanchitos, vaquitas, gallinas. En el medio iba una calle, y haciendo 2 cuadras en esa calle, llegabas al colegio en 2 patadas. Como llovió el día anterior, toda esa calle estaba hecha barro y no hay veredas ahí, entonces todos los del barrio eligieron hacer el camino largo, por donde hay veredas para ir al colegio. Tenés que rodear todo y hacer como 6 cuadras. Yo dije ni en pedo, me mando igual pisando el pasto y esquivando el barro. El tema es que solo había luz en la esquina de la cuadra de nuestro barrio, y en esa cuadrita entre la fábrica y lo de Don Flora no hay luz, jaja, por eso también no se animaban los otros. Yo me calcé los auris y arranqué a patear igual. La calle estaba barro puro, impisable, así que aproveché y salté hacia el lado del campito de Don Flora porque al menos ahí había un poco de pasto antes del muro tejido del Don. Jamás íbamos cerca del tejido de Don Flora igual, porque tenía perros y los perros te ladraban. Encima las gallinas hacían bardo y era insoportable. No me di cuenta al principio, pero después me pareció raro que no estaban los perros y estaba muy silencioso todo. Yo llevaba los auris en bajo para escuchar igual alrededor. Sin querer, en una de esas, mirando dónde pisar porque iba a los saltos, miré de reojo hacia la fábrica abandonada y me pareció ver a alguien. A la fábrica abandonada en general el foco de la esquina de mi barrio la iluminaba toda, excepto donde había un árbol grande, que era oscuro y al lado tenía como una zanjita, donde íbamos a pescar mojarritas y había tacuaras también. Me frené y miré de nuevo hacia ese lado y sí, se veía la silueta de una persona parada abajo del árbol, pero no le podía ver nada por la oscuridad del árbol. Yo me quedé un toque intentando ver quién era. Pensé que podía ser el sereno de la fábrica que a veces nos corría cuando nos metíamos. Era eso o me querían afanar, así que me saqué los auris y seguía los saltos esquivando barro. Más o menos cuando iba ya por mitad de cuadra, bien adentro de la oscuridad, jaja, escuché como que saltó alguien atrás mío. Miré y no había nadie, tampoco escondido en el pasto ni nada, pero empecé a ir más rápido porque pensé, me van a afanar posta. En eso, cuando volví a mirar para adelante, escucho que alguien viene corriendo, pisando fuerte el pasto, atrás mío, y me di vuelta para defenderme y no había nadie. En el momento tampoco me di cuenta de que escuché a alguien corriendo cuando había barro y no se podía correr. Cuando no vi a nadie y era todo silencio, sentí un escalofrío recontrafuerte, como que me tenía que ir re rápido de ahí. No sé cómo explicarlo, era miedo, pero también como que tenía que escapar. Y arranqué a correr, resbalándome y embarrándome todo. Encima las cunetas eran anchas, pero pegué un salto, las pasé, me resbalé y me caí, pero me levanté y la cuadra que seguía sí tenía veredas, así que corrí. No estoy seguro si fue un perro o qué, pero escuché como un grito o un alarido de lejos cuando ya estaba cerca del colegio. Yo corrí sin parar. La calle sale al costado de la escuela y tiene tejido. Tenés que dar vuelta a la esquina y a mitad de cuadra está la entrada. Yo salté el tejido igual y corrí. Entré corriendo a la escuela, asusté a mi preceptor, corrí y no paré hasta que entré al aula. Asusté a todos, jaja, encima estaba todo embarrado el uniforme, las zapas. Cuando vino rápido el preceptor me preguntó qué me pasó, y yo no sabía qué decirle, pero le dije que me quisieron afanar, ni yo tenía idea de qué pasó. A mis compañeros les conté que había pasado posta. No volvimos a pasar más por ahí con los pibes temprano hasta que llegó primavera y había sol por lo menos.
para agregar, y no sé si tuvo que ver o no, pero unos meses después cortaron todo el pastizal y las tacuaras en la fábrica porque la policía allanó el lugar y los chorros escondían lo que robaban ahí, en una parte que no veía el sereno aparentemente, además de que la gente del rancherío iba a hacer rituales ahí y cosas raras. Después de eso pusieron 2 serenos y no entraba más nadie. Yo me llevé el susto de mi vida, y no sé qué mierda era, pero se hace. Iba de camino a acampar y acababa de cruzar el puente Mackinac para llegar a la península superior de Michigan. Había tormenta y de repente empezó a llover a cántaros. Era de esas lluvias que te obligan a poner los limpiaparabrisas al máximo y aún así tienes que bajar mucho la velocidad y forzar la vista para poder ver. Mientras subía una colina, mi hija y yo vimos a un hombre parado en medio de la carretera. No había buena visibilidad por la cortina de lluvia, pero las dos señalamos al hombre y nos preocupaba que algún coche lo atropellara. Entonces se giró y se agachó, y dejó de ser un hombre. Era un perro negro enorme. Las dos pensamos al principio que era una persona y luego vimos que era un perro, y no puedo explicarlo. Tal vez fue la combinación de ver desde abajo de la colina y la lluvia, pero me parece raro que ambas viéramos lo mismo. Me detuve a un lado de la carretera para ayudarlo, y también lo hizo un hombre del otro lado con una camioneta. Soy peluquera canina y siempre llevo correas en el vehículo. Amo a los perros y siempre me detengo a ayudar cuando veo uno en la carretera, pero esperaba que alguien más pudiera ayudarlo porque mi camioneta estaba llena de cosas de campamento y el único lugar donde podría ir sería en el asiento delantero con mi hija y conmigo. El perro seguía en medio de la carretera, mirando de un lado a otro entre el hombre y yo. Me sorprendió lo grande que era al verlo de cerca. También me sentí incómoda e intimidada por el animal. Parecía un pastor alemán negro, pero mucho más grande, aunque también tenía algo de lobo. He estado con muchos perros grandes por mi trabajo, y si tuviera que adivinar la raza, diría que era un híbrido de lobo. El hombre gritó preguntando si era mi perro y yo respondí que no. El perro seguía en medio de la carretera, mirando entre los dos. En mi cabeza repetía, no me elijas, una y otra vez, porque no tenía espacio en mi camioneta y no quería un perro gigante y desconocido, que además al principio parecía una persona, junto a mi hija, y me daba mala espina. Entonces el hombre gritó, ven, chico. Y le dio una palmada a su pierna, y el perro corrió hacia él. Al ver que el animal estaba siendo atendido, regresé a mi camioneta y seguí hacia nuestro destino de campamento. Mi hija me decía que parecía una persona de pie en la carretera y luego, al girarse, era un perro. Las dos estábamos muy confundidas. Si hubiera sido solo yo, pensaría que fue la lluvia y mi imaginación, pero mi hija también lo vio. Puede que no haya sido algo paranormal, pero definitivamente fue una experiencia interesante. Estaba intentando dormir en una casa rodante con mi novio en los bosques de Tennessee, allá por los años 80. Nos metimos bastante dentro del bosque por un viejo camino maderero. Estacionamos y estábamos acomodando los sacos de dormir en la parte de atrás cuando empezamos a escuchar ruidos muy extraños. Apagamos las luces y nos quedamos ahí, en silencio, escuchando. Al principio pensé que sonaban como aves tropicales, pero muy fuertes, demasiado fuertes. Luego empezó a sonar más como monos. Podíamos notar que no eran uno o dos, sino varios, y que se estaban moviendo hacia nosotros y dispersándose, como si quisieran rodearnos. Mi novio dijo algo como al diablo con esto y saltó al asiento del conductor. La combi era una Volkswagen Camper de 1972, su adoración, pero aún así salimos a toda velocidad, pasando por encima de los grandes baches del camino de tierra. Lo que pasó esa noche no tuvo sentido para mí hasta que, unos 20 años después, empecé a escuchar podcasts sobre Bigfoot. He revisado, y hay reportes en Fro justo en esa zona.
Creo que interrumpimos una cacería, y que esas criaturas estaban emitiendo esos sonidos, como chillidos y gruñidos, para asustarnos y ahuyentarnos. Y funcionó. Es curioso porque ese novio era un verdadero temerario. Me asustaba cómo se pegaba con su bicicleta a los vehículos en la carretera, o cómo se quedaba en lugares incluso cuando se acercaba un huracán. Pero esa vez vi que simplemente quiso largarse de ahí lo más rápido posible, y eso me dejó marcada. Aplicando la navaja de Occam, no había aves exóticas que se conviertan en simios en las montañas Blue Ridge. No los vi, pero sonaban como algunas de las grabaciones de los Sierra Sounds. Realmente, es la mejor explicación para lo que escuchamos. Unos bromistas nunca podrían haber sido tan ruidosos y tan rápidos. Corriendo por el bosque en plena oscuridad. Cuando mi hermano estuvo internado por una apendicitis, me quedé con él acompañándolo. Las visitas solo son hasta las 8 de la noche y luego desalojan a todos para que se quede un único acompañante en la habitación. La cuestión es que recibí una llamada extraña esa noche. De lo atareada que estaba con todo, contesté sin ver el número o si lo tenía registrado. Solo contesté. La voz era muy parecida a la de mi papá, pero no se entendía lo que decía. Mi papá estuvo hasta las 8 de la noche en la clínica con nosotros y por eso supuse que él me llamaba y, como no se le entendía, pensé que necesitaba que baje al parqueadero subterráneo porque tal vez se olvidó de entregarme algo para mi hermano. Salí de la habitación apurada y le dije a la enfermera de piso que regresaba inmediatamente. Me dirigí al ascensor, pero había dos a cada lado del piso y tomé el primero que vi. No había nadie, ni siquiera enfermeras. Entré al ascensor y recuerdo que marqué el S4, que era la zona de parqueaderos. El ascensor bajó lentamente y, de repente, se abrió. Pensé que alguien también iba a subir, hasta que me percaté de que era un piso con un pasillo oscuro y, a cada lado, había cuartos con puertas y otros solo con separaciones plásticas. Me asusté porque nadie se subía y, para asegurarme de dónde estaba, saqué la cabeza del lugar y vi a la derecha el letrero de la morgue de la clínica. No entiendo qué ocurrió. No había nadie y estoy segura de que el acceso a la morgue es únicamente para personal del establecimiento. Sentí que un frío me recorrió el cuerpo y lo único que hice fue cerrar la puerta y subir a la planta baja. Revisé mi celular por si mi papá me había escrito, pero no. Vi el registro de llamadas y, en efecto, era un número desconocido que, al marcar, no respondió porque estaba apagado. Llamé a mi papá y me confirmó que nunca me llamó de vuelta y que ya estaba en camino a casa. Subí confundida al piso donde estaba mi hermano y le pregunté a la enfermera si era posible que una persona ajena al hospital entre a la morgue, y me regañó diciéndome que el ascensor solo para en la morgue si alguien pide desde ahí el servicio, pero que es imposible bajar normalmente a esa zona. Me acuerdo bastante bien. Una de las memorias más marcadas de mi infancia fue cuando tenía alrededor de 4 años y todavía dormía con mis padres. La cama de mis padres tenía visión directa a la sala/comedor y, entre la heladera y la repisa del televisor, había un hueco vacío.
Ahí apareció una sombra humanoide que se movía como si fuera humo. No fui el único que la vio. Durante la aparición, mi hermano, que también tenía visión hacia el comedor, hizo un comentario. Hay una sombra en la cocina. No me acuerdo más. Me tapé con las sábanas, asustado, y me dormí. Esa fue la única experiencia concreta que me acuerdo hasta hoy. Hace ya como 14 años conozco a mi mejor amigo. La primera vez que caí en su casa, por Quilmes, noté que la puerta de su pieza tenía clavados en el marco crucifijos. Docenas de estos, de todo tipo. Cuando le pregunto, me cuenta que en la casa hay algo, que en las noches se aparecía desde chico. Pero desde que pone eso y cierra la puerta no pasa. Y que aparentemente no le caen bien las visitas. Yo me lo tomo como que se hace el ergue y quiere asustar, pero nunca toqué más el tema. Pasaron 7 años. Me quedé una noche en la casa porque nada, pintó joda grande, escabio, pizza, etc. En un punto ya estaba molido. Le pido la cama de él para dormir y me acuesto sentado en la cama, en la parte baja, contra la pared, cerca de la puerta. Esta estaba entreabierta. Se veía luz y gente todavía. Me duermo. Despierto en lo que supongo fueron unas 2 horas. Calculo que eran las 6 am más o menos. Mi amigo estaba dormido en la cabecera de la cama contra la pared. La puerta entreabierta y todo apagado. Me duermo de nuevo. Despierto en lo que supongo fueron minutos. Frente mío había alguien. Todo negro. Capucha, como si usara un ogie. Parado. Mirándome fijo. Nunca tuve tanto terror. Siempre busqué este tipo de cosas porque me parecen increíbles, pero esta vez, de la nada, frente a mí, completamente vulnerable. Sin apartar la mirada empecé a llamar a mi amigo y a moverlo. Lo miro, él mira adelante y escucho un grito ahogado de él. Miro adelante, no había nada más. Mi amigo, como enojado, me dice: cerrá la puerta, boludo, te dije. Después de eso, nos dormimos nomás. Mis abuelos viven en el monte, cada que la escuela daba vacaciones de Navidad iba con ellos de pequeña, ya que ahora como voy en la secu, y por las tareas y todo ese rollo, no me da tiempo. Aunque de vez en cuando sí voy, muy rara vez, casi una vez cada 3 o 4 meses. Bueno, mucho texto, el caso es que cuando era pequeña iba y jugaba con un niño, el cual falleció y me puse muy triste porque era el único niño de mi edad en aquel entonces. Hace poquito, como en enero o febrero, fui y me recibieron bien, lo normal. El caso es que eran épocas donde hacía frío y por lo tanto había neblina. Recuerdo haber visto un chico en un pozo cercano a la casa de mis abuelos. No podía distinguirle la cara, la tenía medio borrosa, o eso quiero pensar, ya que eran como las 6 am. Me acerqué porque, pues, ¿qué razón habría para que un chico estuviera cerca de mi casa? En todo caso, si fuera alguien que mis abuelos conocen, me hubieran dicho. Le pregunté, ¿se te ofrece algo? Y me dijo, agua, pero ya no hay allá. Yo me metí a mi casa y, pues, fui por un vaso con agua. Creí que se iba a desmayar o algo, porque la verdad estaba bien flaquito. Su voz era débil y a la misma vez suave. Regresé y le di el vaso, me lo regresó y después se fue, pero recuerdo claritito, que al 4º o 5º paso sus pies se comenzaron a desvanecer, casi como si flotaran. Me metí a mi casa un poco desconcertada y le pregunté a mi abuelita, y como ella cree en eso de los muertos y me dijo que a lo mejor era el alma del niño con el que jugaba de pequeña, y pues creo que es lógico, pero no sé, en todo caso, no me hubiera dado escalofríos. Desde ese día me siento incómoda en la casa de mis abuelos, y se supone que las presencias buenas no te causan eso. PD. En mi casa también me pasan cosas, me jalan los pies a veces, así que puse una cruz de palma bendecida en la pared de mi cuarto. La sirena de la costera Miguel Alemán, Acapulco Guerrero.
Hola, me llamo Juan Jesús. Hace poco vi una publicación en un grupo de leyendas, sobre Cantinflas y las sirenas en Acapulco. Me llamó mucho la atención porque mi familia y yo somos de aquí. Tiempo después me topé con otra historia compartida por ti. Llevo tiempo queriendo contar esto para saber si alguien más ha vivido algo parecido. No busco fama ni volverme viral, solo quiero respuestas. La historia no es mía. Le ocurrió a alguien muy cercano, mi abuelo. Mi abuelo fue pescador durante muchos años, oficio que heredó a mi padre. Gracias a ese trabajo tan noble y peligroso pude terminar mis estudios. Hoy tengo una licenciatura y no tuve que dedicarme a la pesca, aunque la admiro profundamente. Lo que voy a relatar me lo contó él directamente, y está relacionado con el caso de las sirenas de Cantinflas. Bueno, eso creo porque ha sucedido en los alrededores de esa zona. En los años 60 mi abuelo salía a pescar de madrugada en la zona que hoy conocemos como la costera Miguel Alemán. Actualmente es un atracadero de la Marina de México, pero antes era una zona más libre desde donde partían lanchas de pescadores. Para quienes conocen Acapulco, sabrán que está relativamente cerca de la mansión de Cantinflas. Una madrugada tuvo que salir solo, siempre iba acompañado, pero ese día su compañero no llegó. Después se supo que se había emborrachado horas antes. Así que mi abuelo salió por su cuenta, subió al bote sus 2 remos, la bolsa de pesca y la red. Al ir solo decidió no internarse demasiado en mar abierto. Planeaba recorrer la orilla y conformarse con lo que lograra sacar, siempre llevaba un candil de petróleo para alumbrarse mientras amanecía. Todo transcurría con normalidad, aunque con las dificultades de trabajar sin ayuda. Como dicen los pescadores viejos, uno le busca el modo. A pesar de no alejarse mucho, llevaba una buena pesca, suficiente para la comida del día. Tenía fe en que la semana mejoraría cuando regresara su compañero. Ya estaba a punto de salir el sol cuando escuchó un enorme zambullido detrás del bote. El estruendo fue tal que varios peces saltaron asustados y algunos cayeron dentro de la embarcación. Pensó que había espantado un banco de peces, entonces notó que uno de sus remos había caído al agua. No estaba lejos, así que corrió hacia la parte trasera del bote antes de que se alejara. Se arrodilló y se estiró lo más que pudo para alcanzarlo. No había marejada fuerte, según aclaró siempre. Estaba tan concentrado en recuperar el remo que no prestó atención a su entorno. Pero cuando por fin bajó la mirada hacia el fondo del mar, lo vio. Vio aquello que había provocado el zambullido. Dentro de la claridad del agua, esa cosa lo observaba fijamente. Parecía acecharlo, como esperando el momento exacto para ir sobre él. Mi abuelo decía que fueron solo segundos, pero la imagen quedó grabada para siempre en su mente. La criatura era oscura, casi negra. Movía lo que parecían brazos de un lado a otro. No lograba distinguir piernas. Su cuerpo se veía serpentoide. Sus ojos eran grandes y amarillos, lo más visible en la profundidad, con pupilas redondas. En la mitad de la cabeza parecía tener una aleta o cresta. No pudo ver con claridad hasta dónde se extendía, pero distinguía su sombra contrastando con el agua clara. En ese instante se lanzó hacia atrás para alejarse del borde. Olvidó por completo el remo. Permaneció tirado en el fondo del bote, esperando que saliera el sol y temiendo sentir un golpe contra la madera. No escuchó nada más. Cuando amaneció, tomó el remo que le quedaba y regresó al muelle. Miraba constantemente a su alrededor, pero todo parecía normal, solo el vaivén suave del mar despertando con el viento. Nunca volvió a ver a esa cosa ni supo qué era. Tardó meses en reunir el valor para internarse otra vez en el mar abierto, haciéndolo poco a poco. Jamás tuvo otro encuentro igual, aunque con los años supo de pescadores de otras regiones, incluso de otros estados, que describían seres muy similares. Mi abuelo falleció hace 2 años. Siempre contaba esta experiencia como si hubiera ocurrido ayer. Nunca cambió un detalle. Mantenía la misma exactitud en la historia y en la descripción del ser. Yo lo conocí bien y sé la clase de hombre que era. Espero que este relato aporte algo a tu comunidad. No quiero que la historia se pierda en el olvido, y ojalá sirva para saber si alguien más ha visto lo mismo. Gracias por tomarte el tiempo de leerme. Un saludo a todos. Jeflamanosta. Isla de Man, 1931. En una colina solitaria, donde el viento golpea la piedra como si intentara entrar a la fuerza, se alzaba una vieja granja conocida como Cassens Gap.
La familia Irving vivía ahí en relativo aislamiento, sin imaginar que su hogar pronto sería compartido con algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Todo comenzó con ruidos. Rasguños dentro de las paredes, pequeños pasos en el ático, golpes secos que no tenían explicación. Sonidos que podían atribuirse a animales comunes, hasta que una noche, desde el interior del muro, una voz habló con absoluta claridad. Dijo llamarse Jeff. Afirmó haber nacido en Delhi, India, en el año 1852, y se describió a sí mismo como una mangosta extraña, un freak, el octavo prodigio del mundo. Nunca explicó cómo llegó a la isla de Man ni por qué había elegido esa casa. Nunca pidió ser visto. Solo hablaba, y cada palabra hacía que el aire se volviera más pesado. Durante los años siguientes, entre 1931 y 1936, Jeff convivió con la familia como un habitante invisible. Su voz surgía desde las paredes, de la chimenea, del ático o de los armarios cerrados. Conocía conversaciones privadas, repetía frases dichas cuando nadie más estaba presente y mencionaba a personas que jamás había visto. Insultaba a los vecinos con precisión inquietante y se burlaba de los visitantes con una inteligencia imposible para un animal. Con Boy Ray Irving, la hija adolescente, parecía mantener un vínculo especial. Le hablaba durante horas, la hacía reír, la protegía en algunos momentos, y en otros la intimidaba con comentarios que parecían leerle la mente. Jeff podía ser sarcástico, cruel, protector y encantador en el mismo día. Decía ver cosas que los humanos no podían ver. Decía saberlo todo. Quienes lo escucharon recuerdan frases que aún provocan escalofríos. Aseguraba poder leer pensamientos, afirmaba observar a las personas cuando creían estar solas y repetía una y otra vez que no era un animal común. No sonaba como un niño jugando ni como una broma mal ejecutada. Sonaba como algo consciente de sí mismo. El caso llamó la atención del investigador psíquico Harry Price, quien visitó la granja, entrevistó a la familia y documentó los sucesos. Nunca logró demostrar un fraude definitivo. Tampoco pudo confirmar la existencia física de la mangosta. Jeff, como si tuviera voluntad propia, se negaba a hablar cuando se le exigía y solo se manifestaba cuando él lo decidía. Las teorías se multiplicaron con los años. Algunos hablaron de un engaño imposible de probar. Otros de un poltergeist con personalidad propia. Hubo quienes sugirieron una manifestación psicológica nacida del aislamiento y quienes, hasta hoy, sostienen que se trataba de un críptido parlante, algo que simplemente no debería existir. Después de 1936, Jeff dejó de hablar. No hubo despedida ni explicación. La casa fue abandonada con el tiempo y el silencio regresó a Cassens Gap. Sin embargo, hay quienes aseguran que en noches de viento todavía se escuchan movimientos dentro de los muros, y que una voz burlona, satisfecha, susurra desde la oscuridad que sigue ahí. El caso de Jeff la mangosta permanece sin resolver. Y quizá lo más inquietante no sea preguntarse qué fue, sino aceptar que nunca quiso que lo entendiéramos. El siguiente testimonio es narrado de primera mano por la persona que lo vivió. Los invito a analizarlo, compararlo y sacar sus propias conclusiones. El niño blanco de Saltillo. Relato basado estrictamente en un testimonio real. Los nombres utilizados han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Chris tenía 16 años cuando vivió uno de los momentos más desconcertantes de su vida. Era un domingo por la noche, alrededor de las 12 o 12:30, en Saltillo, Coahuila. Su papá le estaba enseñando lo básico para manejar, por lo que el carro estaba estacionado frente a su casa. No estaban avanzando, solo repasaban los pasos para arrancar. Su papá, que esa noche estaba un poco tomado, revisaba el celular mientras Chris se concentraba en memorizar la secuencia del volante y los pedales. Fue entonces, casi por reflejo, que levantó la mirada. A unas calles de distancia, cruzando una de las calles laterales, apareció una figura completamente blanca, del tamaño aproximado de un niño de entre 6 y 9 años. La vio correr como un niño real, con los pasos, el ritmo y la velocidad propios de esa edad, sin movimientos antinaturales ni brincos extraños. Pero lo que vio no era un niño. La figura era totalmente blanca, sin ropa visible, sin colores, sin facciones, sin detalles. Chris no pudo distinguir rostro, expresiones o textura en la piel. Era una silueta sólida, pero carente de rasgos humanos reconocibles.
No vibraba, no se distorsionaba, no era transparente. Simplemente era un cuerpo blanco corriendo en silencio. La zona por la que pasó tenía pasto alto y una caja verde de electricidad. Sris dejó de verlo justo cuando la figura entró entre la maleza y la estructura. No la vio salir del otro lado, y no pudo saber si se escondió, si giró la esquina o si simplemente dejó de estar ahí. Sris lo vio por unos segundos, en parte de reojo, porque seguía con la atención puesta en el volante. Su papá no lo notó. Estaba demasiado ido como para reaccionar. Y él mismo, sorprendido, no intentó seguirlo ni bajarse del carro. Solo se quedó procesando lo que había visto. Con el tiempo, entendió que su colonia ya era conocida por tener actividad extraña. Recordaba que, en una ocasión, varios vecinos reportaron en el grupo de Facebook de la colonia haber escuchado llantos, incluso mencionaron a la Llorona. Esa misma noche, los perros de toda la zona estuvieron inquietos, aullando y ladrando sin razón aparente. Su propia perra estaba asustada. Otra vez, mientras estaba en los mercados con sus papás, todos escucharon la voz de un hombre gritando: «¡Ayuda, me cortan!». La gente se volteó alarmada, pero nunca encontraron quién había gritado. Además, en 2021, un tren se descarriló cerca de ahí, provocando la muerte de varias personas. Desde entonces, muchos aseguran que las manifestaciones paranormales aumentaron. Aún así, nada le impactó tanto como aquella figura blanca. Sris nunca volvió a verla, pero la imagen sigue grabada en su memoria. Una silueta infantil, completamente blanca, sin rostro, sin ropa, corriendo con la naturalidad de un niño, pero con una presencia que no parecía humana. Sospecho que mi abuela materna es lo que ustedes describirían como una contactada / abducida clásica. Nació en 1944 durante la ocupación alemana aquí y creció en un hogar muy modesto, principalmente criada por sus abuelos en una granja fuera de nuestra capital regional. Como era costumbre en la época, recibió educación hasta los 14 años y poco después se puso a trabajar. Cuando se casó con mi abuelo a los 18 años y dio a luz a mi madre un año después, decidieron que ella se quedara en casa para cuidar a mi madre. Y durante los últimos 62 años, en esencia, ha sido ama de casa. Siempre la he conocido como alguien muy desconectada del mundo y de la tecnología en general. Estaba contenta criando a mi madre y después criándome a mí. Recuerdo que era muy católica cuando yo era pequeño y presionó a mis padres para que me pusieran en una escuela católica. Asistía a misa los domingos en nuestra iglesia local. Todo esto para ilustrar que ella era solo una ama de casa y cuidadora humilde pero cariñosa en nuestra familia. Mis abuelos eran, y todavía lo son, en menor medida, ávidos visitantes de mercados de pulgas, y la compra de un libro en los años 90 cambió para siempre a mi abuela, o tal vez, reavivó algo en ella. Olvidé el título del libro, pero trataba sobre el milagro de Fátima y analizaba este evento a través de varias lentes, una de las cuales era que el evento era un posible encuentro ovni / alienígena. Esto hizo que mi abuela se convirtiera en una acumuladora de todos los libros y revistas posibles que podía encontrar sobre el tema de los alienígenas / ovnis / paranormal / sobrenatural en nuestro idioma. Cuando era adulta, le pregunté qué fue lo que provocó su creciente interés en estos temas. Sabía que no disfrutó de una infancia feliz, por lo que nunca habló realmente de su tiempo de niña o joven adulta. Pero me contó que cuando era niña, con frecuencia se despertaba con figuras que describía como hombrecitos o niños de pie sobre su cama, o una sola figura muy alta de pie en la esquina de la habitación mirándola en la oscuridad. Recuerda que a veces la movían en contra de su voluntad fuera de su cama, como si flotara. También recordó una vez que uno de estos hombrecitos la tomó de la mano y la llevó a una especie de nave con una pequeña puerta que se cerró detrás de ella, que describió como tan alta como un armario. Durante años había pensado que eran pesadillas o tal vez ángeles que la visitaban, pero cuando comenzó a leer sobre el fenómeno de la abducción y las descripciones, se dio cuenta de que éstas coincidían con lo que experimentó de niña. Incluso ahora hay veces que se despierta en medio de la noche y ve la misma figura alta de pie en la habitación, observándola.
Cuando esto sucede, describe que necesita toda su fuerza para poder sentarse en la cama y que mi abuelo, un durmiente ligero notorio, no podía ser despertado del sueño. Fue debido a estas conversaciones con mi abuela que comencé a darme cuenta de que mi madre y yo probablemente también experimentamos eventos similares. Ambas estábamos muy asustadas cuando éramos niñas, con miedo a la oscuridad, dificultades para dormir solas o para quedarnos dormidas sin un cuidador cerca. Mi madre les tiene un miedo extremo a los gatos, incluso una imagen en internet la alteraría. Esto se debe a un evento en el que dijo que un gato grande se había colado en su habitación cuando era niña y estaba sentado encima de su cama mirándola. Se dice que casi gritó a todo el vecindario. Sin embargo, mis dos abuelos juran que este gato nunca fue encontrado en su habitación o en la casa y era un misterio cómo habría entrado, ya que mi madre siempre exigía dormir con las ventanas y la puerta del dormitorio cerradas, verano o invierno. Mi abuelo dijo que siempre le tenía miedo a los ladrones cuando era niña, a pesar de que en ese momento vivían en un distrito de viviendas militares, ya que mi abuelo era policía militar de alguna manera. Estas conversaciones me impulsaron a reexaminar recuerdos de mi propia infancia que había reprimido durante bastante tiempo. Uno de mis primeros recuerdos fue ver una luz muy intensa que salía por las grietas de las persianas enrollables de la ventana de mi dormitorio y sentir la sensación de ingravidez o sentirme muy mareada. Recuerdo vívidamente que mi osito de peluche azul favorito flotaba un poco en el aire a mi izquierda mientras miraba a esta luz. Creo que tenía 4 o 5 años en ese momento. Recuerdo que me asusté mucho de ciertos dibujos o imágenes que veía de alienígenas grises cuando hojeaba los libros de mi abuela antes de poder leer decentemente o incluso entender el tema. Incluso hoy en día, ciertas portadas de libros como Comunión de Midley Strieber desencadenan un reflejo de miedo casi primario en mí. Puedo ver las películas de terror o ciencia ficción más aterradoras sin pensarlo 2 veces, pero cuando se usa el arquetipo gris, tendría pesadillas durante semanas. Solía pasar que, incluso cuando era una niña pequeña o una niña, me encontraba boca abajo en la cama, durmiendo con la cabeza donde deberían estar mis pies. Recuerdo momentos, incluso muy recientes, en los que me despierto casi paralizado y siento una presencia en nuestro dormitorio, o tengo la sensación de que alguien está tratando de sacarme de la cama. Siempre estoy casi impotente para moverme y el interruptor de la luz de nuestro dormitorio nunca funciona cuando finalmente tengo la fuerza para alcanzarlo. Después siempre vuelvo a caer en un sueño profundo. Cuando era niña, por la noche, recuerdo escuchar los sonidos de aviones de bajo vuelo dando vueltas alrededor de nuestra casa, o coches o camiones estacionados fuera de mi ventana, muy notables y ruidosos. Sin embargo, mis padres en ese entonces y mi esposo ahora nunca recuerdan haber escuchado nada. Cuando nos mudamos de casa cuando era adolescente, recuerdo estar acostado en mi cama la primera noche y preguntándome si ellos podrían encontrarme aquí, ya que me mudé de casa. Uno de mis recuerdos más reprimidos que me vuelve en flashbacks a veces es que unos días antes de que nos mudáramos de casa, yo tendría unos 18 años, mis padres me dejaron sola para asistir a algún evento o fiesta. Encendí varias lámparas por toda la casa para facilitar mi miedo a la oscuridad y recuerdo que alrededor de la medianoche, mientras jugaba en mi computadora en mi dormitorio, sentí una clara sensación de estar siendo observado. Y cuando me di la vuelta para mirar hacia la puerta de mi dormitorio, que estaba abierta en ese momento, y el pasillo, donde tenía una lámpara de mesa encendida en una cómoda, recuerdo haber visto algo asomarse a mi habitación por una fracción de segundo. Y puede sonar loco, pero era la descripción exacta de un gris, no más alto de 1,5 m, cabeza grande, ojos en forma de almendra, solo vi uno, boca delgada. Pero no era de color gris, parecía más bronceado, color carne. Recuerdo haberle gritado en pánico que se fuera y recuerdo muy poco del resto de la noche.
Mi mayor miedo ahora es que algo similar le esté pasando a mi hija pequeña. Hasta hace muy poco era una buena durmiendo y no se preocupaba por dormir en su propia habitación, pero en las últimas semanas parece tener miedo de estar sola y se niega rotundamente a dormir en su propia habitación y solo parece poder calmarse en nuestra cama. Si bien estos pueden sonar como un comportamiento normal de un niño pequeño, una parte de mí sospecha que hay un problema mayor. El evento más importante para mí ocurrió entre 2011 y 2013. Lo siguiente pasó hace unos 15 años en una casa estilo rancho en medio del campo, rodeada de tierras de cultivo y casas dispersas. No he hablado con mi papá en años, soy muy escéptico y ateo. Pero me he vuelto espiritual a finales de mis 20 y 30. Creo en el universo y la energía, si eso tiene sentido. Era entre las 8 y las 10 de la noche y mi papá y yo estábamos en casa, él estaba en su oficina con la radio a todo volumen y yo estaba en la sala trabajando en la tarea de la universidad comunitaria. Mi papá no oye muy bien debido a una vida de daño auditivo severo por la agricultura, la caza, el transporte en camiones, la música alta, los vehículos ruidosos y el trabajo manual, en su mayoría sin usar protección auditiva. Usa 2 audífonos de buena calidad y aún así no oye bien, y dudo mucho que los estuviera usando en ese momento. Especialmente porque la radio de su oficina estaba a todo volumen. Ambos escuchamos que la puerta de la cocina se abrió con un pop, un sonido como de chirrido, que era el sonido típico de cuando se abría, botas de trabajo caminando pesadamente sobre el piso de la cocina. Todos usábamos botas de trabajo porque éramos trabajadores al aire libre y caminábamos pesado, y el sonido de que se quitaban las botas de trabajo y se dejaban caer en el piso de la cocina, que es lo que hacíamos nosotros, mi papá, mi hermano pequeño y yo, un ruido muy común. Mi papá y yo lo escuchamos y pensamos que era mi hermano pequeño que llegaba a casa. Sin embargo, los perros que andaban sueltos afuera no habían ladrado y las alarmas de la entrada no se dispararon. Tal vez los perros estaban vagando por ahí o tal vez las alarmas de la entrada no detectaron el coche, así es como tratamos de racionalizarlo. Llamé a mi hermano pequeño, y estaba a 45 minutos de distancia. Le dije a mi papá que agarrara su pistola porque había alguien o algo en la casa con nosotros, así que lo hizo y registramos toda la casa habitación por habitación, arriba, planta baja, primero y luego abajo, y luego miramos afuera. Éramos solo nosotros. Dije que deberíamos registrar también el exterior y mi papá dijo aquí no hay nadie, implicando que no había otras personas físicas, y, ¿por qué un extraño no invitado se quitaría las botas? A lo que estuve de acuerdo en que tenía sentido, pero ambos estábamos 100% seguros de que habíamos escuchado algo. Cabe señalar que mi papá es una persona muy inmadura, probablemente un narcisista, y no le gusta admitir que se equivoca o que tiene defectos. E incluso él dijo algo como, maldita sea, no puedo creer que escuché eso. Puedes estar parado justo al lado de este hombre en el día más tranquilo posible, y si en realidad no te está prestando atención, no te escuchará. Si yo mismo hubiera experimentado esa experiencia, probablemente la habría descartado o dudado de mí mismo, pero como su audición es literalmente tan horrible y él también lo escuchó, no hay forma de que no haya pasado. Sin mencionar que su oficina está en el lado opuesto de la casa a la cocina. Las experiencias de mi hermano pequeño. En esa casa, mi hermano pequeño experimentó ver gente sombra durante años, varias a veces también, escuchar constantemente botas caminar en la cocina y el comedor contiguo a las 3 de la mañana o alrededor de esa hora, escuchar algo pesado pero invisible arrastrándose, y estar en su coche después de visitar lo que él llama la casa del demonio, en el pueblo más cercano con un amigo cuya familia estaba renovando la casa para alquilar. Dice que siente que lo están observando mientras está en el sótano de la casa de mi papá, y menciona que el pasillo del sótano, escucha a niños reírse y también decirle ayúdame o ayúdenos, estar arriba y escuchar a mi mamá llamar su nombre desde el sótano mientras ella no estaba en casa, ver constantemente al hombre del sombrero y muchas más historias. Se me humedecieron los ojos, de nuevo mientras editaba esto, y se me puso la piel de gallina al escribir todo esto años después. Literalmente podría escribir una novela del tamaño de Harry Potter sobre todo lo que experimentó porque era muy frecuente y durante un periodo tan largo.
Hubo un tiempo en mi adolescencia hace unos 15 años, probablemente entre 2007 y 2010, en el que juro que escuché algo respirar profundamente directamente en mi oído izquierdo. Sin embargo, con el tiempo, al contarles a otros sobre esto, comencé a dudar de mí mismo y pensé que tal vez escuché mi propia respiración. Hoy en día no estoy seguro de la validez de ese evento, pero cuando sucedió me asustó tanto que salté de la silla en la que estaba sentado. Lo siguiente ocurrió probablemente entre 1999 y 2002. Otro evento es que mi hermana mayor dijo que vio lo que pensó que era mi hermano pequeño, cuando él era solo un niño pequeño y ella una niña, pero resultó ser una figura como de niño pequeño. En algún momento de la mitad de la noche, cuando se levantó para ir al baño, pensó que vio a mi hermano pequeño en el pasillo junto al baño. Se acercó mucho a él porque le daba la espalda y le gritó el nombre de mi hermano pequeño. No era mi hermano pequeño. Se encerró en el baño, se quedó dormida en el baño y no salió hasta que alguien se despertó, llamó a la puerta y vocalizó quién era. Esto fue hace más de 25 años y, con el tiempo, a medida que crecía, ya no hablaba de ello. Pero durante mucho tiempo, cuando le preguntaban sobre la historia, decía lo mismo. El evento más reciente que conozco, probablemente entre 2017 y 2019, es que mi papá y una ex suya estaban en el sótano. Estaban parados cerca del pasillo en el sótano y les lanzaron una pelota de ping-pong desde el pasillo del sótano. Para fines descriptivos, el sótano es en su mayoría como era cuando se construyó en los años 70, el lado derecho es una gran área abierta, un bar y un dormitorio. El lado izquierdo es un pasillo con 3 habitaciones, 2 a la izquierda y una grande a la derecha. En la habitación grande a la derecha del pasillo hay una mesa de ping-pong. Ese pasillo no tiene luz, cada habitación solo tiene una luz singular, ese pasillo está completamente oscuro, todo el sótano es muy oscuro ya que las paredes del sótano tienen paneles de madera de color marrón muy oscuro e iluminación inadecuada y el pasillo es lo suficientemente alto y ancho para caminar. Sería imposible que la pelota rodara hacia ellos desde la altura a la que se proyectó, y tendría que venir del centro de la habitación de la derecha, alrededor de un giro de 90 grados, a través y alrededor de una puerta, y por el pasillo. Al menos 15 a 25 pies. 29 de septiembre de 2024. Una amiga que es vecina directa trajo un poco de sidra de manzana y sopa caseras. Después de que se fue, escuché una voz incorpórea decir algo que no pude entender, mi perro también reaccionó. Intenté que volviera a hablar, pero no lo hizo. Le conté a mi amiga lo que pasó y me dijo que tuvo un evento 1 o 2 semanas antes en el que un calentador de velas con una perilla ajustable que había encendido se había apagado solo. También dijo que ha pensado que ha tenido una presencia en su apartamento durante algún tiempo. Si alguien más me contara estos eventos, probablemente no les creería, así que entiendo si no lo haces, pero estas son historias reales. Tuve una experiencia como la respiración que escuchaste. Me habría dicho que lo aluciné, pero mi gato reaccionó. Estaba sentada en mi viejo apartamento, que fue construido en los años 40 con paredes de cemento. No se escucha a los vecinos. Y no estaba cerca de la pared que compartía con los vecinos. Escuché una tos fuerte y larga de hombre fumador justo al lado mío mientras estaba sentada en el sofá escribiendo en mi laptop. Me quedé helada. Totalmente helada. Y mi gato vino corriendo por el pasillo con todo el lomo erizado, literalmente nunca pasa, se detuvo y se quedó mirando, parado en la pose de gato asustado a medias, directamente al aire justo ahí al lado mío, de donde había venido el ruido. Me quedé helada un buen rato. Quería creer que estaba alucinando el sonido, pero la forma en que reaccionó mi gato fue demasiado real. Eventualmente se calmó. Fue el último evento en ese apartamento. Los otros eventos fueron, un golpe distintivo en la puerta del baño cuando no hay nadie allí, a mi esposo lo tocaron fuerte en el hombro y se asustó tanto que registró todo el apartamento, es 100% escéptico. También las personas mencionan a un gato fantasma visto corriendo por el pasillo delantero en múltiples ocasiones. Era negro, y no era uno de los nuestros, y parecía solo una sombra. Gracias por compartir tus experiencias. Sigo siendo bastante escéptica incluso de lo que significan mis propias experiencias, y no puedo decir que fueron ninguna de esas cosas, pero todas desafían la explicación. Tus experiencias son muy intrigantes y también de increíbles.
Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía entre 10 o 9 años. No lo recuerdo bien, mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, cuestión que hubo varios fines tranquis. Nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar cerré mis ojos e intenté dormirme, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Inmediata pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe doler la panza, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto, se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta, «Pa, ¿te estás haciendo un té digestivo?». Pero nadie contestó. Lo llamaba cada vez más fuerte, papá, papi. Pero sin embargo nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama. Tenía cortina, y se veía como un tubo estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podría entrar. Estuve un largo rato viendo la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba cómo escarbaban bolsas detrás mío y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una maricona, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que se sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida, y que él ha visto cosas peores, que se apoderan de su mente, que hace que vea cosas imposibles, o que no están ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, que veo. Pero bueno, es eso, jajaja, chao. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les caía mal, sino que se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta enseguida cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la boda varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo, pues no le tomé importancia y me puse a ver tele. Mi esposa me marca al celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa porque claramente había alguien arriba. De inmediato subir y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue ahí donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio. Desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué, y como de costumbre no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras. Solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado y en cuestión de segundos reaccioné y aventé
el globo, corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya había llegado y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada, todo estaba apagado, nadie había llegado. En eso se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí, no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar una tía, compró una casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón. Nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus pertenencias, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas incluyendo a mi mamá y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía, entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando así como si fuera fiesta. En el piso de abajo, ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta que no había nadie, se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche escucha que les tocan la puerta de la casa, le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde. Las dos fueron a abrir y al abrir la puerta la calle estaba sola, se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho, no era nada paranormal y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa sola. Ella se puso a lavar los trastes y cuando terminó se puso a trapear la sala. Cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos, cuando volteó a ver la cocina todos los trastes empezaron a temblar, se asustó y subió a su cuarto y allí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol le habla una voz y le dice TSS TSS, Rosa, voltea, Rosa, voltea Rosa. Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral y ella sin voltear para atrás se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto. Ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto, no tan fuerte pero se les movieron cosas pero nadie se animó a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro, no como para hacerse rico, pero pues varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja y por eso le hablaban pero nunca se animó a voltear. Hace ya algunos años en la universidad, mis vecinos eran 3 pelados de mi misma edad y la verdad nos volvimos buenos amigos. Un día la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla ouija con sus amigas e invocaron a un niño que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y cuando le dijeron que por qué estaba ahí les dijo que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron le pareció más chévere devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino pero el niño les decía que no. Al principio uno escuchaba muchas historias de las 3 personas relacionadas con Andrés, pero nunca nadie de afuera había visto o escuchado algo, entonces la verdad no les creíamos mucho. Mis amigos siempre que llegábamos de visita le pedían el favor a Andrés que no nos fuera a asustar y que cuando nosotros nos fuéramos ellos jugarían con él. Era como un ritual ya que lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento.
Un día estábamos ellos tres y yo en la sala hablando a las 4 o 5 de la tarde, cuando de repente por el corredor viene rodando una pelota muy despacio que llegó hasta casi los pies de uno de ellos. Yo lo vi pero decidí hacerme el loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver o no había pasado era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota, sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. A los 15-20 minutos la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. Yo la verdad había estado muy atento a ese final del pasillo, porque quería confirmar que era lo que había pasado inicialmente, así que sí, efectivamente le habían tirado la pelota por segunda vez. Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor que no la volviera a lanzar. Un domingo cerca de las 9 o 10 de la noche, empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el apartamento de mis amigos, sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina, incluso los porteros subieron pensando que fuera una pelea o algo así, incluso salieron el resto de vecinos del piso. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese día habían salido los tres a un paseo a una finca y ya estaban próximos a llegar. Cuando llegaron les contamos lo que había pasado con los porteros y ellos corrieron a abrir el apartamento, cuando para sorpresa de todos el apartamento estaba impecable, a excepción de un sofá que estaba atravesado, pero nada de vidrios. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés pero no fue posible, tuvieron que cambiarse de apartamento y no volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. En Colombia en muchas partes rurales suelen tener rezos para detener la sangre, curar una mordedura de culebra, calmar dolores, etc. Yo no soy una persona devota y tampoco creo todo lo que me cuentan, por eso siempre tuve mis dudas sobre el efecto de estos rezos. Un día en una zona montañosa de Colombia un perro lo mordió una culebra y se botó a la montaña. Cuando llegaron a donde yo estaba y preguntaron que quién rezaba este tipo de cosas pues no había nadie, sin embargo alguien dijo que él tenía el rezo escrito en una hoja que solo faltaba quien lo rezara y pues yo con ganas de saber dije que yo lo haría. Él me preguntó que si había tenido relaciones sexuales en los últimos 3 días a lo cual dije que no, me pasó la hoja con rezos y nos fuimos a buscar al perrito, caminamos como 1 hora por trocha y luego ingresamos a la montaña más o menos de donde lo habían visto por última vez. Después de buscar un rato lo encontramos, estaba tirado en el suelo prácticamente agonizante, no sé qué tipo de culebra lo habría mordido, pero se sabía que era venenosa pues tenía hinchazón, parálisis y de sus heridas salía como un tipo de agua sangre. Bueno, me agaché, tomé el papel en mi mano izquierda y puse mi mano derecha sobre él y empecé la oración. Nombra a San Pablo, a Jesús, María y José. También mientras vas orando tienes que persignarte 7 veces. Esto lo hice 2 veces y el perro cayó como en desmayo. Lo echamos en una lona y lo cargamos de vuelta a la casa. Al otro día sin ningún tipo de medicina, se levantó aunque no apoyaba la pata en donde había sido mordido y orinaba con sangre. Se veía mucho mejor, se sabía que no moriría, en fin, la fe mueve montañas o tal vez algo que no es bueno te ata a hacer esto posible, la verdad no sé. Estuve destinado en un guardacostas de 80 metros. Era ingeniero, así que pasaba los turnos de medianoche en la sala de control, haciendo una ronda por la sala de máquinas cada hora. Eran como las 2 de la mañana, así que me levanté a hacer una ronda, normalmente me tomaba unos 15 minutos. Uno de los chequeos era el nivel de aceite de los motores. Tenía un trapo en cada bolsillo de mi pantalón de trabajo, sentí que uno me jalaban y pensé que se había enganchado. No era posible porque estaba parado quieto en medio de una pasarela de 1 metro de ancho entre los motores, sin nada alrededor, pero así lo racionalizó mi cerebro a esa hora. Me encogí de hombros. Me di la vuelta para revisar el aceite del otro motor y sentí el tirón otra vez. El trapo había desaparecido y estaba a unos 10 metros de distancia en la plancha del piso. Salí corriendo de ahí de vuelta a la sala de control. El jefe también estaba de guardia en la sala donde me encontraba, revisó las grabaciones, hay cámaras en la sala de máquinas para vigilar las cosas. No pudo verlo porque estaba en el lado opuesto, claro, pero sí vio mi confusión y cuando me di la vuelta y el trapo ya no estaba, y me vio ir a recogerlo. También me daban muchos toquecitos en el hombro abajo de cubierta y sentía que alguien estaba detrás de mí. Vi cosas de reojo, muchas.
Escuchaba pasos en medio de la noche en los espacios de ingeniería cuando estábamos en puerto y todo estaba apagado, y solo había como una docena de personas en el barco, y yo era el único abajo de cubierta a esa hora. Fue una experiencia bizarra. Mi abuelo una vez estuvo anclado en una bahía aislada por la noche. Lo despertaron a las 2 de la mañana sus perros volviéndose locos, seguido por un grito de mujer y el sonido de un gran tajo. A la mañana siguiente remó hacia la bahía y no encontró nada fuera de lugar, aparte de huellas en la arena. Lo reportó a la guardia costera, pero volvieron y dijeron que no había mucho de qué preocuparse, ya que habían tenido muchos informes a lo largo de los años diciendo lo mismo. Resulta que antes de que mi país fuera colonizado y antes de que se cortara el acceso a la bahía, estaba habitada por una tribu indígena local. Una de las historias de la tribu es cómo el jefe sorprendió a su esposa con un hombre de otra tribu y la persiguió hasta esa bahía antes de cortarle la cabeza. Así que se cree que el grito que se escucha en esa bahía es el incidente de esa noche repitiéndose para siempre. No es su única historia de mar espeluznante, pero definitivamente es la que más me asusta. Esto me lo contó alguien de la marina. Mi amigo estaba en un barco desplegado durante Vietnam. Usaban los congeladores para guardar a los muertos en el barco, y el barco también brindaba apoyo civil, y también servía como atención médica. Una noche, uno de los médicos tuvo un turno nocturno en la clínica y decidió echarse una siesta en una camilla. Cuando se volteó para acomodarse, había una niña sentada en la camilla de al lado mirándolo. Salió de ahí rapidísimo para encontrar a alguien con quien sentarse hasta que se sintió menos asustado. Otra fue un tipo en un barco en el mar. El tipo había ido a la popa para un descanso para fumar y vio a un tipo sentado en la barandilla. Fue a preguntar si estaba bien y el tipo simplemente se empujó por la borda. Llamaron a Hombre el Agua para buscarlo, pero nunca encontraron a nadie, nadie desapareció a bordo del barco. Bueno, ten en cuenta que esto me pasó a mí, tengo 25, hace como un año, cuando laburaba como segundo oficial en un barco de carga pesada, durante mi guardia. No estaba cansado ni nada, ni tomado, imposible, cero tolerancia a las drogas a bordo, así que todavía no me explico qué vi. Perdón si hay errores de gramática o palabras mal escritas, hablo inglés fluido para el trabajo, pero escribir no se me da tan bien. Pero bueno, acá va. Lo más terrorífico que me encontré fue durante un turno nocturno de rutina, cruzando el Atlántico. Estaba haciendo vueltas por la consola del puente para hacer un poco de ejercicio mientras estaba de guardia, segundo oficial de 00 a 4, y relajarme un poco. Mientras pasaba por las ventanas del puente, vi a alguien caminando de popa a proa por estribor, lo cual no era inusual, solo que la hora, la 1:30, sí era rara. A la tripulación se le permitía salir cuando quisiera, así que al principio no le di importancia. Cuando pasé otra vez por la ventana después de dar la vuelta completa, noté que estaba parado entre la bodega número 1 y el cortavientos, de espaldas a mí, mirando hacia proa. Me paré a ver qué hacía y de repente se dio vuelta, me miró directo a los ojos y empezó a saludar con la mano, sin moverse. Esto me puso incómodo porque ahí empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, llevaba un mono blanco, que es normal para los oficiales, pero en nuestra compañía, todos los monos para oficiales y marinería son rojos con tiras reflectantes plateadas en los hombros. Además, llevaba un casco naranja, lo cual podría haber sido posible, tenemos algunos, pero toda la tripulación usa cascos blancos. Además, debería haber sido imposible que me viera desde proa, todas las luces del puente estaban apagadas y las luces de cubierta estaban encendidas, así que reflejaban la luz cuando se miraba desde abajo. Mientras este tipo estaba ahí saludando, fui a la consola, agarré mi radio e intenté llamarlo. Sin respuesta. Seguía saludando, siguiéndome mientras caminaba por el puente con la cara, lo vi en el lado de estribor del puente y la radio estaba en el lado de babor, cerca de la mesa del carrito. Después de llamarlo otra vez, volví a la consola de luces para encender los focos del puente, que inundaron la cubierta con luz. Miré para arriba desde la consola y se había ido. Pensé, bueno, capaz que se está escondiendo en la escalera que va a la pintura o está dentro del pasillo hacia la estación de proa dentro del cortavientos, y esperé con las luces encendidas.
Después de unos 30 minutos, decidí apagar las luces, pero seguí mirando por un rato, pero no lo vi más. A la mañana siguiente pregunté si alguien había estado en cubierta durante mi guardia, pero todos confirmaron que habían estado durmiendo, lo cual me pareció lógico y parecía que decían la verdad. Además, nadie tiene un mono blanco, porque, de nuevo, todos nuestros monos son rojos. ¿Por qué alguien andaría por cubierta a la 1:30? No tenemos rondas de seguridad y normalmente no hay ningún vigía extra despierto a esa hora, normalmente solo estoy yo durante mi guardia. Algunos tipos pensaron que era una broma, pero nadie sabía nada de nadie planeando o haciendo algo así, ni siquiera cuando les pedí que me dijeran la verdad. Les creí porque ¿para qué iban a mentir sobre esto? O sea, no me iba a enojar, no voy a mentir, me habrían hecho una buena broma, así que me habría reído con el bromista, pero nadie dijo nada parecido ni lo admitió, ni siquiera meses después. Lo que realmente me asustó fue el movimiento rígido del tipo y la mirada repentina mientras estaba quieto. No puedo explicar lo que vi y no tengo una explicación razonable hasta el día de hoy, porque nadie admitió haberme hecho una broma o haber estado encubierta a esa hora. Además, la desaparición repentina al encender los focos sigue sin explicación. También revisé el lugar donde vi al tipo y no había evidencia de que se hubiera escondido en ningún lado, la escalera de la pintura y la entrada al almacén del contramaestre estaban cerradas todas las noches y seguían cerradas cuando las revisé a la mañana siguiente. Sí, esa fue la única experiencia rara que tuve trabajando en el mar en los últimos 5 años. Todavía no puedo explicar lo que vi, no creo que fueran alucinaciones, porque lo vi durante al menos 5 minutos, desde que caminaba hacia proa, parado en proa mirándome y me di vuelta un par de veces para agarrar la radio o ir a la consola, solo desapareció cuando encendí los focos. Pero esa fue la única vez que vi algo así. Aquí guardia nocturna en el pasaje por el mar Báltico, quizás alrededor de las 10 p.m. en plena oscuridad. Nada por la ventana, así que fui a la mesa de cartas para ver qué había alrededor del Báltico. Sentí la presencia de alguien a mi lado, como cuando alguien viene a la mesa de cartas contigo, simplemente lo sabes. Me alejé pensando que era el otro oficial de guardia, yo era cadete, pero una vez que aparté las cortinas, el oficial estaba en realidad en el puente de mando. Se me erizaron los pelos del cuello y miré hacia atrás a la mesa de cartas a través de las cortinas. Nadie allí. Nadie entró ni salió, ya que los habríamos oído a través de esas ruidosas puertas cortafuegos. Le pregunté al otro oficial si había alguien más aquí arriba, y me dijo que solo estábamos nosotros. Le conté lo que había pasado y me dijo que el barco había encallado una vez en Riga, y que había habido una muerte durante las reparaciones posteriores. Puede que fueran tonterías, soy bastante escéptico con las cosas paranormales, pero tengo que decir que definitivamente había una presencia a mi lado, pero solo estábamos nosotros de guardia. Tuvimos una luz ruidosa sobre nosotros la segunda vez que salimos. Estábamos fumando y nuestro compañero también la vio, escuchó y lo confirmó. Era una noche bastante estrellada, pero esa área era un poco más brillante y tenía una apariencia de haz apagado y difuso, muy parecido a ver la Vía Láctea en el cielo. Pasamos justo al lado y había un sonido cíclico como algo entre un zumbido y una especie de sirena. No era fuerte, casi más una frecuencia, de unos 3 o 4 millas de ancho quizás, bajando no del todo verticalmente. Podíamos verla cada vez que mirábamos hacia atrás durante más de 1 hora, luego miramos y había desaparecido por completo. No me horroricé ni nada, pero lo espeluznante fue lo callados que estábamos todos. Simplemente nos miramos y contamos algunos chistes nerviosos. No tan jugoso como ver al holandés errante o algo así, pero todavía lo pienso cada vez que veo el cielo nocturno. Lo más aterrador, sin duda las crestas de 40, 50, 60 pies y estar en un ángulo de 45 grados durante unos 10 segundos a la vez. Maldita sea, sé que llego tarde, pero vi algo similar a lo que describiste en el cielo nocturno hace unos veranos. Nadie más con quien he hablado lo vio. Tomé un montón de fotos y se las mostré a un amigo de la familia que era astrónomo aficionado, e incluso él estaba perplejo. Eran alrededor de las 10 p.m., noche despejada con una franja ancha que cruzaba todo el cielo.
Era algo parecido a una nube, similar a la Vía Láctea, pero claramente mucho más cerca de la Tierra, aunque definitivamente demasiado lejos para ser una nube real. Parecía casi a lo que imaginaría que serían los restos de la cola de un cometa en un escenario de paso muy cercano. Se desvaneció lentamente después de aproximadamente media hora. Se veía bastante increíble en persona, desafortunadamente las fotos que tomó mi teléfono celular no le hacen justicia. Sin sonidos extraños. Tengo varios vídeos de luces naranjas raras sobre el océano, apareciendo y desapareciendo. Algunas se quedaron encendidas un buen rato y de ellas salían lucecitas blancas parpadeantes. En un momento, aparecieron 5 luces naranjas formando un círculo. Incluso se reflejaban en el agua, y luego ¡zas! Desaparecieron todas. Esto coincide bastante con la descripción del tipo. Lo encontré en Top of All Time en su perfil. Then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean. On a ferry. Nothing around. Look. Nothing around. No land, no nothing. Bueno, actualmente tengo 27, pero cuando tenía entre 13, 14 años la verdad no estoy muy seguro de la edad exacta. En esos tiempos estaba muy viciado con un PSP. La cosa es que en casa no tenía wifi y no era muy común conseguir internet por acá. Pero desde mi casa a unas 3 o 5 casas se encuentra la de mi abuela y ella tenía wifi. Ya en casa tenía la costumbre de subirme por las escaleras hacia arriba, pero estando aún dentro, para salir afuera tiene su reja y hay que abrir, pero no hacía falta porque estando en la escalera llegaba el wifi de que mi abuela, a pesar de estar algo lejos, podía usar el PSP y me conectaba algunos días para navegar y así, ya que era algo nuevo y nunca tenía teléfono por ese tiempo. Ahora un día ya de noche alrededor de las 7, 8 pm, estaba allí en la escalera normal usando el wifi, cuando de repente veo que arriba se ve claramente una nave totalmente circular volando, venía de arriba hacia abajo sin hacer absolutamente ninguna clase de ruido, se veía que tenía luces y parpadeaban, se escuchaba como un sonidito flojo de las luces, pero hasta ahí quedé totalmente en shock, no tuve palabras, simplemente eso iba volando de arriba hacia abajo que parecía que iban a caer encima de algo. No sé si habría alguien por la calle afuera en ese momento que se haya percatado de eso o ni idea, total, que después que desapareció no vi nada más, fui corriendo para que mi mamá y le comenté que había visto una nave, pero ella claro no reacciona así al momento, porque pues obvio quién va a creer eso, se sorprende, pero ella me dijo que igual ha tenido experiencias con ovnis en sueños, que una vez le mostraron que iba a suceder un terremoto y tiempo después ocurrió. Pero no recuerdo ya mucho de ese tema porque fue bastante tiempo. En fin, con el tiempo fue que comprendí ya acerca de los ovnis e investigué de esos temas. Tengo eso en mi memoria, y no creo que se me olvide jamás, lo recuerdo claramente, era una nave circular así como se ven las fotos, imágenes que hay por allí, y era grande, no era un avión ni nada, lo más increíble era por lo cerca que estaba y no hacía ninguna clase de ruido, total silencio. Así que por mi parte de dudar de la existencia para nada, desde mi corazón 100% seguro que sí los hay. Esto fue en Venezuela, por cierto. Quisiera tener más detalles pero imposible.
Cuando yo estaba en la universidad, me hospedaba en un lugar con poca contaminación lumínica, me amanecía en el balcón mirando para el cielo, y sin fallar, todas las noches veía lucecitas moviéndose, y no se movían con el patrón normal de aviones, ni tampoco eran estrellas parpadeando, se movían hacia todas direcciones, de momento se movían fijos hacia una dirección, y de momento se paraban en seco y cambiaban de dirección. Me quedaba mirando fijo por media hora o más sin quitarles la vista, y no era que aparecía ni desaparecía nada, era una luz fija que se movía, pero a cualquier dirección. Nunca le pude encontrar una explicación que me hiciera sentido. Y era para los tiempos que los drones no existían o no eran de uso casual, y eran luces sumamente lejanas en el cielo, para mí, a una distancia imposible que fuera un dron. Años atrás, como el 2005. Vivía en un pueblito de la séptima región entre Linares y Parral. Siempre se ha destacado por sentir que va como 10 o 15 años atrasado en todo. En ese entonces estaba caminando con un amigo por las calles que daban al límite oriente del pueblo, que hasta el día de hoy son kilómetros y kilómetros de potreros sin iluminación. Mi amigo se puso a hablar por celular con alguna polola de la época supongo, y yo me quedé al lado de un portón que separaba la calle de los potreros y daba paso a una depresión de unos 20 metros. En eso que miraba las estrellas, me acuerdo que de la nada se quedó todo en silencio, el lugar estaba lleno de grillos, ranas y otros animales nocturnos, y al seguir mirando las estrellas vi una luz de forma ovalada como un plato de helado, con colores que iban del azul, al verde y al amarillo, moviéndose en zigzag de forma descendente. Fácil vi que dio como 5 o 6 saltos, como si se teletransportara, está de más decir que me cagué entero y salí corriendo. Pesqué a mi amigo, que no tuvo idea por qué seguía hablando por teléfono y nos volvimos a mi casa. Obvio mi amigo no me creía, hasta que llegamos a mi casa, que estaba como a casi 1 kilómetro y ahí una vecina, súper asustada cuenta que vio la misma luz que yo había visto. ¿Sería ovni, o sería otra cosa? Ni idea, nunca he vuelto a ver algo como eso. Mi trabajo es en una zona industrial alejada de la ciudad, no hay muchas personas cercas, solo agricultores y algunos trabajadores de otras empresas, algunas áreas de la planta están separadas por cientos de metros. Una tarde un compañero me avisó por radio que saliera a revisar el cielo, pero me tardé en salir y no alcancé a ver algo extraño, me quedé con la curiosidad y fui a buscar al que me habló para preguntarle personalmente qué había visto. Lo encontré y me comentó que había visto pasar sobre su área, una especie de círculo oscuro grande que estaba arrojando unas luces hacia abajo como una especie de reflectores, y se había detenido precisamente sobre mi área, con esas luces hacia abajo. Fue en ese momento cuando empezó a contactarme, le pregunté algunas cosas para determinar si pudo haber sido un helicóptero, una nube, o si estaba cansado, pero se veía muy seguro de lo que había visto y el objeto pasó lento sin hacer ningún ruido, no logramos llegar a ninguna conclusión, igual no le creí muy bien la historia porque el compañero ya tenía varios eventos similares, puesto que su área es casi a la intemperie seguido veía cosas extrañas. Terminé mi turno y en mi casa como plática casual con mis papás les comenté lo que había visto el señor, y me sorprendieron diciéndome que también ellos lo había visto, pero ahora dentro de la ciudad y no solo ellos lo vieron, había personas en las calles viendo eso. Días después había reportes del gobierno de que sí había tratado de un equipo que empleaban los INGEN. Pasaron unas 2 semanas y me cambiaron al turno nocturno, en uno de esos turnos me encontraba igual en mi área, revisando unas cosas fuera del edificio, siendo las 2 am empecé a escuchar un ruido extraño en el cielo, similar a los que emiten los motores de los drones, pasaba por encima de mí, se alejaba y después volvía a pasar nuevamente como si se columpiara, lo repitió unas 4 veces, y me acordé del día que había pasado el evento del ovni y me dio un miedo terrible. Me encontraba yo solo alejado de las personas, y corrí a esconderme en el cuarto de control de mi área con unas llaves Stilson por si había que dar a amanecer. Nunca volví a escuchar ese ruido. A mí me tocó entre Quillón y Bulnes, región del Ñuble, junto a unos amigos, éramos 4 en total, ver un evento inexplicable.
Era el año 2011, en verano, y estábamos en un sector rural pasando vacaciones. En la noche era muy oscuro y se veía muy bien el cielo nocturno y salíamos a caminar constantemente. Debo aclarar que no nos encontrábamos ni bajo efecto del alcohol o ninguna droga. Hubo una noche en que salimos contando historias de terror, como fantasmas y ese tipo de cosas, para sugestionarnos y cagarnos de susto en esos caminos rurales oscuros. Pasó un rato y nos aburrimos, y pasamos del tema fantasmagórico a los ovnis y extraterrestres, etc., justo pasando por un campo de maizales jajaja, al puro estilo de Señales. Entre las conversaciones yo iba mirando hacia el cielo de a ratos y pude divisar como por el rabillo un satélite, tal como se ven los satélites, como si fueran una pequeña estrella que se mueve, y tirando la talla huevié, interrumpiendo las historias, diciendo cachen, un ovni. Y entonces hubo un pequeño lapsus en que todos miramos a ese satélite. Resulta que acto seguido, habrá sido segundos después, y con la mirada de los cuatro, el satélite comenzó a hacer movimientos irregulares y comenzó a moverse en zigzag, con ángulos perfectos. Ahí ya quedamos todos pegados y salió un comentario diciendo: oye, pero eso es imposible, ¿o no? Después de unos 7 zigzagueos, el satélite comenzó a brillar y brillar y brillar, hasta ser el cuerpo más brillante del cielo, un poco más brillante de cómo se ve Venus. Y ¡pam! Desapareció, achicándose hasta no verse. Después de eso, estuvimos congelados un poco y callados, en un silencio donde se notaba que todos pasábamos por lo mismo. ¿Qué mierda acaba de pasar? Y paz, comenzó la vorágine del que chucha pasó, fue un ovni, que vimos y toda la vaina. Posterior a eso, ocurrió otro evento astronómico, aunque completamente natural, pero pasó un aerolito que alumbró todo, como si fuera una bomba atómica. Ahí me cagué porque como ocurrió, justo después de la wea que presenciamos, pensé ya fue, nos van a abducir o alguna wea así. Una locura, la verdad hasta el día de hoy me hizo cuestionarme todo, ya si lo que vimos era una tecnología humana, entonces significa que nos ocultan todo y no sabemos nada, o si eran extraterrestres. Bueno, eso significa, a nivel científico, otro cachetazo de que casi todo lo que sabemos es falso jajaja, así que ahí uno queda. Lo bueno es que fuimos 4 testigos, porque si no creería que fue una ilusión mía. Conté esta historia en una transmisión en vivo y la verdad es que, una parte de mí quiere creer que hay ovnis y, por otro lado, me gustaría ser 100% escéptico, pero no puedo serlo totalmente porque igual he visto weas muy raras en el cielo. Sin embargo, más que ver cosas raras, una vez tuve una experiencia que me marcó y que nunca le pude encontrar una explicación lógica. Yo tenía 15 años, vivía en Rancagua y eran entre las 4 y 5 de la tarde en verano. Estaba totalmente soleado y claro, no había ninguna sola nube en el cielo. La cuestión es que estaba con 2 amigos en el antejardín de mi casa, sentados conversando de weas varias de cabros de esa edad. Uno de mis amigos se sentó al frente de nosotros y nos estaba contando algo que ya no me acuerdo, y aquí viene la wea acuática. Mientras este amigo que estaba sentado al frente de nosotros nos estaba hablando y gesticulando, empecé a sentir de la nada un ardor o quemadura muy fuerte en el lado izquierdo de mi cara y como que de reojo veía una luz. Primero pensé que alguien estaba soldando o algo así, por lo que obviamente no lo tomé en cuenta de primeras y seguí escuchando a mi otro amigo, pero la sensación se volvió más intensa después de como 5 segundos. La luz ya me estaba quemando la piel. La wea es que me cabreé y miré en esa dirección para ver cuál era la fuente que estaba provocando ese calor y conchetumaré. En el cielo vi una luz que nos estaba apuntando directamente a nosotros desde muy lejos, era como la luz de una estrella, pero muchísimo, muchísimo más brillante y a las 5 de la tarde de un verano poco liao. Lo cuántico es que esta luz desapareció de golpe, apenas se dio cuenta que la estaba mirando. Y como dije al principio, no podía ser una estrella y menos a esa hora, y las estrellas tampoco desaparecen a voluntad. Quedé tan pálpico por lo que había visto que, lo primero que atiné a decirle al amigo que estaba sentado a mi lado, fue, WN. ¿También viste esa wea? Y me dijo, sí, culiao. Ambos quedamos pálpico, lo loco es que el otro amigo no lo vio porque estaba demasiado metido contando su historia y cuando cachó que nosotros estábamos pálpico, el weón nos preguntó qué pasó. La experiencia duró solo unos cuantos segundos, pero jamás le pude encontrar una respuesta lógica al suceso y bueno, desde ese entonces quedé con la duda de por qué nosotros. ¿Qué quería y qué era esa luz? ¿Por qué nos estaba apuntando? ¿Tiene algún significado esa experiencia?
Hola, yo tengo una historia, espero les guste. Aclaro, es una historia real, nos sucedió a mi esposo y a mí. Una noche mi esposo y yo veníamos bajando del camión, yo traía a mi hija en brazos, empezamos a platicar camino a casa y vimos una luz en el cielo que tintineaba y se movía en línea recta. Le dije a mi esposo, mira, un globo de Cantoya. Pero está raro, ¿no? Me dijo mi esposo. Los globos de Cantoya tienden a moverse hacia arriba, no hacia los lados y menos en línea recta. Al momento, dije, tienes razón. Acto seguido la luz se apagó, literal parecía un globo de Cantoya por cómo emitía la luz, como si se moviera el fuego por dentro. Cuando se apagó la luz creímos que se había caído, es todo. Pero, mientras caminábamos seguimos con la idea de la luz que habíamos visto, ya que era como si una vela perdiera su fuerza y se apagara. Al momento nos miramos y volteamos al cielo para ver si volvíamos a verlo, y en eso juro por Dios que justo encima de nosotros iba pasando un platillo volador. Veíamos cómo giraba sobre su mismo eje, conforme giraba iba avanzando. Fue impresionante ver el metal moviéndose sobre nosotros. Yo uso lentes y aún así estoy casi segura que tenía unos grabados en el metal, pero por la oscuridad de la noche no pude distinguirlos. El metal del platillo pasaba desapercibido por la noche, apenas si refleja la luz. Lo más impresionante fue que no estaba tan lejos, como a 10 pisos de altura aproximadamente. Venía volando relativamente muy bajo. Mi esposo y yo solo caminamos más rápido, pues ante eso no hubiéramos podido hacer nada. Incluso para amenizar el susto mi esposo dijo, como que la niña de repente la secuestra esa cosa. Mi expresión en ese momento no fue muy grata, pero bueno, solo doy gracias a Dios que solo lo vimos y no pasó más que eso. Esto sucedió en Veracruz, en la colonia Lomas de Río Medio 3. Espero hayan disfrutado la historia. No tomamos fotos porque no se nos ocurrió, realmente creo estábamos impactados por lo que veíamos y no hubo momento oportuno para eso. En el año 2005 tenía 13 años y en casa recibimos la visita de un abuelo mío quien vive en una zona mayormente montañosa, accidentada geográficamente y gran parte del año con un clima helado. El punto es que para entretenerlo nos pusimos a ver en DVD la película El Día de la Independencia, y en la escena donde la nave nodriza envía las naves pequeñas a posarse sobre cada ciudad en la película, y es ahí que mi abuelo apunta la pantalla y dice: en el campo yo solía ver algo así. Le pedí que fuera más específico y describe que era un enorme objeto circular, plateado, que tenía una luces por debajo y que algunas veces salía de un cañón lejos del pueblito, pero que se podía ver a la distancia desde el camino. En aquel entonces me sorprendió que mi abuelo haya descrito algo así, siendo que es del campo y la mayor parte de su vida no tuvo acceso a una televisión y mucho menos a películas. Pero pasó el tiempo y esa anécdota se me olvidó, hasta que el 2022, mi abuelo ya con 90 años, me decidí ir a visitarlo a su pueblito. Entonces, cuando estábamos charlando en su casa y junto con su vecino y amigo, además de la esposa de este, recordé la charla que tuvimos con la película y busqué en YouTube la escena mencionada, y haciendo memoria me mencionó lo mismo que aquel entonces, pero lo más interesante lo dijo el amigo de mi abuelo, que además es 10 años más joven, corroborando la historia y añadiendo lo siguiente. En los años 50, muy ocasionalmente se veía a lo lejos de la carretera, algo como un plató gigante salía desde el cañón cerca a la cordillera, de un color plateado con luces por debajo y que tras unos instantes desaparecía rápidamente en el cielo. Según él, lo que se veía a la distancia, tendría el tamaño de una cancha de básquet más o menos. Los ancianos comentaron que no era anormal ver ese objeto en la zona, era raro sí, pero estaba presente entre los pueblerinos que muy ocasionalmente veían en la madrugada, lejos de la carreta, ese plato volador. Durante esa época, la década de los 50s. Y es aquí donde entran las cuestiones que siempre me intrigaron y son las siguientes.
La modernidad, es decir, electricidad y señal celular, recién llegaron al pueblo en los 2010. Así de aislado es el pueblito. Quiero decir que durante mucho tiempo la gente del pueblo muy apenas tenía educación básica para manejar sus finanzas y poder escribir su nombre, y en contados casos leer. No tenían acceso al entretenimiento como películas o televisión, y su única manera de recibir información era mediante cartas o las radios de onda corta. Y aún así describir algo que vemos y conocemos por la ficción. Eso me parece en lo personal bastante interesante. En medio de esa charla nocturna, les pregunté a los abuelos si podíamos ir a ver el punto desde la carretera, cosa que hicimos a la mañana del día siguiente, saliendo del pueblo hacia el noreste, caminando por la carretera. Al mirar a la izquierda, es decir el norte, se alcanza a ver el cañón de la cordillera. Está lejos de la carretera, no se puede ver la quebrada que debe tener al fondo, pero sí se puede distinguir los arbustos y cactus del lugar, para hacerse una idea de la distancia. No vimos ningún ovni, obviamente, pero sí me quedaron unas ganas de ir algún día personalmente. Paredones, Sexta región, febrero de este año. Tipo 8 de la tarde, cerca del ocaso, sentado en una banca fumando con un compañero de trabajo, hablando cosas mundanas relajados. Se sentía un ruido desde hace un rato, como un grillo, pero el sonido rebotaba por todos lados, como si fuera un radar sonar, pavimento, árboles, casas, etc. Este aumentaba su frecuencia y se agudizaba, como si acelerara. Se amplificaba cada vez más. Pasaban los segundos. Le pregunté a mi compañero si sentía ese ruido y me dijo que sí, pero no sabía de dónde venía. Dejamos de pensar en ello y nos fuimos a la pensión donde nos quedábamos, camino hacia el centro de este pueblo, y mi compañero sintió este mismo ruido de antes y logró divisar de dónde venía. Llama mi atención con una voz un poco retraída: mira, esa wea que va allá estaba haciendo ese ruido. En dirección hacia la cordillera, a unos 50 metros de altura, un objeto de aspecto extraño, como un huevo, puesto de forma horizontal, pasa flotando como si fuera un globo de helio, pero su forma de flotar no era errante, era como si fuera guiado. Me refiero a que no le afectaba el viento, literalmente volaba derecho, pasa por un haz de luz que quedaba del sol del ocaso y deja a la vista un patrón de figuras tipo geométricas en su cuerpo, o fuselaje. Las figuras que este objeto tenía, se movían como si estuviera mirando un caleidoscopio, de colores cálidos de tornasol similares a los del sol de esa hora. Tenía colores como si fuera el diseño de una carta holográfica de 1000 o algo así, y no reflectaba la luz que le daba a su cuerpo. Daba la sensación visual de que si fuera como una animación 3D de esas como en las películas de live action de los 90s en la vida real que pasaba por ahí. Volaba lento, quizás por la altura se veía lento, pero al ojo podría decir que era como a unos 70 kilómetros por hora. Lo seguía una bandada de pájaros pequeños, quizás de la zona misma, pero a su vez, lo seguían uno a cada lado, unas aves que jamás he visto en mi vida, parecidos a unos pelícanos, pero de pico plomo, puntiagudos y cuerpo color blanco albo, ojos grandes, muy grandes, volaban perfectamente sincronizadas con este objeto, similares en tamaño, puede que un poco más pequeñas que el objeto en cuestión. Mi reacción en corto fue llevarme las manos a la cara y apretarme los cachetes con las manos, lidiando con una situación de estrés que ya he vivido en sueños pesados, tratando de averiguar si estaba soñando, pero no, estaba despierto y expectando algo que cambió mi forma de ver la vida, por así decirlo, por completo. Mi compañero, un adulto de 48 años, no tuvo respuesta para explicarme qué fue lo que vimos esa tarde. Fue mi tema de conversa de una semana con él, tratando de que me ayudara a descifrar qué fue lo que vimos ese día, pero él desistió y me pidió que hiciera lo mismo y que dejara ya el tema. Solo quería recuperar su tranquilidad y olvidar por completo lo que había sucedido esa tarde. A quien le cuente este tema, se vuelve automáticamente escéptico, y yo, por consiguiente, un raro, ja. ¿Y qué le vamos a hacer, si Tomás, el apóstol dijo, ver para creer? Yo ya creo, porque lo vi, y aunque quede por loco, esta seguirá siendo mi respuesta. No somos nada. Esta es una de mis historias favoritas contadas por mi mamá en alguna que otra reunión familiar.
La he escuchado tantas veces que me acuerdo perfectamente de todo y detalles, por ello, se me ocurrió que sería buena idea compartirla un día, eso es lo que me trae aquí. Así que comenzaré. Mi mamá vivía en un pequeño pueblo al sur de Chile, específicamente en la región de la Araucanía. La anécdota ocurrió entre los años 1980 a 1985, cuando mi mamá era adolescente. Una tarde, después de cenar, mi abuelo decide ir a recoger los porotos, frijoles, judías, habichuelas, de su campo. Para ello, le dice a mi mamá que lo ayude y que mandara a llamar a otros 3 chicos que trabajaban con él en el campo, aparte también de llevar 2 perros de la casa. Todos se subieron a la camioneta de mi abuelo, mi mamá sentada de copiloto al lado, y los demás chicos atrás junto con los perros y las bolsas para formar los sacos. Cuando llegan al campo todos se ponen manos a la obra y empiezan a cosechar. Cerca de las 12 de la noche, tarde ya, mi mamá se sube primero a la camioneta para descansar pues por la hora ya tocaba irse. En ese momento mi mamá se queda mirando unas luces entre medio de los árboles que estaban a los límites del campo. Al poco tiempo después mi abuelo se sube a la camioneta a buscar cosas, y mi mamá le dice: «Papá, mira qué bonitas se ven las luces de los camiones que bajan del cerro detrás de los árboles, son de distintos colores». A lo que mi abuelo responde: «Pero cómo, hija, si ahí no pasan camiones, no hay cerros, es puro bosque para allá». Mi mamá es muy desorientada si se hace de noche en un espacio abierto, ella no sabe dónde está. Mi abuelo pone atención a las luces, que no deberían haber estado ahí, y dijo: «Qué raro, quizás sean esos ovnis que salen en el diario, últimamente siempre hay gente en el pueblo que dice haber visto luces». No le ponen mucha más importancia y terminan de amarrar los sacos para subirlos a la camioneta. Mi mamá le vuelve a hablar a mi abuelo: «Papá, mira, las luces ahora están más grandes que antes, mejor vámonos». Mi abuelo dice: «Ya chiquillos, súbanse a la camioneta que nos vamos ya». Todos se subieron y mi abuelo echó a andar la camioneta, pero esta no partía, le daba y le daba vuelta a la llave, pero la camioneta no quería andar. «Chucha, esta mierda no quiere», dijo mi abuelo, ya molesto, y algo. Mi mamá dice que en ese momento mi abuelo tenía cara de mala espina. Se bajó y les dijo a los jóvenes: «Vayan a buscar a la mula, nosotros nos quedamos acá esperando, vayan rápido». Sí. Mi mamá y mi abuelo se quedaron haciendo especulaciones sobre qué serán esas luces en el bosque, las cuales eran de distintos colores: azules, rojas, verdes, amarillas, naranjas, y moradas. Mi mamá cuenta que no eran como si fueran distintos focos, por así decirlo, sino que eran como si fuera un mismo foco que daba distintos colores. Pasaron como unos 20 minutos en que se demoraron los chicos en traer la mula. Cuando la llevaron la empezaron a atar al frente de la camioneta. En eso, mi mamá, que ya se había bajado para ayudar a empujar, se dio cuenta de que las luces ya no estaban entre medio de los árboles, sino que ahora se encontraban en el cielo despejado. En un momento de silencio, una gran luz blanca proveniente del cielo se hizo notar. Mi mamá dijo que era una luz pero tan fuerte que iluminaba todo el campo, e incluso se reflejaba en los últimos árboles a los límites de este. Dijo que lo podría comparar con las luces de los estadios de fútbol pero multiplicado por 10. Ella cuenta que en esos momentos, tanto los perros como la mula y los caballos que se encontraban en los establos, estaban completamente aterrados. Los perros gemían de susto con la cola entre las patas y se escondieron, la mula no dejaba de moverse queriendo desatarse, los caballos se escuchaban alterados. Vio las caras de mi abuelo y la de los muchachos y todos se encontraban paralizados del susto. Dice que es una luz tan fuerte que los vio pálidos y todos miraban hacia la luz. En unos segundos mi abuelo dijo: «Súbanse a la camioneta ahora». Súper nervioso y muerto de miedo estaba mi abuelo, que eso fue lo único a lo que atinó decir. En esos segundos, los perros se fueron y la mula se desató. Todos se subieron y la luz desapareció. Mi abuelo trató de hacer andar la camioneta y funcionó esta vez. Como ya era tarde, condujo dejando a cada chico en su casa, y les pidió que no contaran nada a nadie, menos a los diarios, porque los podrían tachar de mentirosos, que era lo que comúnmente pasaba. Cuando mi mamá y mi abuelo llegaron a la casa, mi mamá dice que su madrina los vio y dijo: «Chiquillos, pero ¿qué les pasó? ¿Por qué están tan pálidos?». Le contaron lo que ocurrió y su madrina no lo podía creer. A los días siguientes se publicaron en el diario relatos de vecinos que afirman haber visto una gran luz en los campos del pueblo. Y eso fue todo, la historia quedó ahí, en una anécdota en un diario local. Y hoy pude contar esta historia familiar. Muchas veces le dije a mi mamá que tratáramos de hacer pública esta historia. Pues, porque hubo testigos aparte de los vecinos cercanos.
Eran los 3 muchachos, mi mamá y mi abuelo, eran 5 personas en ese momento y todos presenciaron lo mismo e incluso los animales estaban asustados. Pero, no quiso ni quiere, por eso yo quise contarlo. Y para finalizar hice un pequeño recopilatorio de los vídeos de ovnis más creíbles. Gracias por ver mi video y disfruten la recopilación. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se debe de ver esto. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve como en 2 fotos? Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. ¿Hay algo? Un puntito adelante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierras. ¿Están a la misma altura? Always the BDSS team. That like 22,000 feet. That shit took off earlier. Always the BDSS team. That like 22,000 feet. That shit took off earlier.